Hoy les quiero hablar de una librería de visualización en Python que se llama Altair. En la presentación te voy a mostrar ejemplos concretos con código sobre cómo usarla y también te voy a contar un poco de la parte teórica detrás de Altair. Altair usa el concepto de la visualización declarativa o gramática de los gráficos, lo que lo hace una librería muy poderosa. Quiero aclarar que mi única relación con Altair es de usuario. Simplemente escribí un blog, recibió hartas visitas y así pensé que podía ser interesante hacer una presentación al respecto. Les cuento un poco sobre mí, soy chileno, pero casado con una argentina, llevo muchos años programando en Python eh, y manejo el equipo de datos de una ONG gringa de café. Obviamente Python es mi lenguaje de programación favorito. Ahora vamos a lo que nos tiene aquí. Jake Van der Plas, el creador de Altair, dijo en Twitter, medio en serio, medio en broma, Matplotlib es una herramienta muy poderosa. Dame cualquier visualización y te apuesto que la puedo replicar exactamente en Matplotlib en solo unas semanas. No quiero ser injusto con Matplotlib, es una gran librería. Pero este mensaje Van der Plas, no sé cómo se pronuncia, refleja una de las grandes debilidades de Matplotlib. Si la has usado, sabrás que a veces toma muchas líneas de código programar una visualización y resulta en código que es difícil de mantener. Es la opción por defecto en Python. La mayoría de las personas parte programando con Matplotlib. Pero Altair tiene una filosofía bastante distinta. Altair es declarativa. Pero primero les voy a contar un poco acerca de cuáles son las opciones para visualizar en Python. Cuando uno es nuevo, como que uno ve demasiadas opciones y es un poco abrumante. Está como todo el área que acá se muestra en morado, que es Matplotlib, donde está por ejemplo incluso Pandas o Seaborn o Network X. Hay muchas librerías ahí que están basadas en Matplotlib, porque Matplotlib es muy flexible y poderosa. Después hay una serie de librerías que están basadas en JavaScript. Las más famosas son Plotly, yo diría, o Bokeh. Y después hay un set de librerías que están basadas en OpenGL. Hay otras que son de D3.js, que es una librería de visualización en JavaScript. Y entre ellas está Vega Lite, Vega y Altair. Porque Altair al final es una interfaz a una librería de visualización en JavaScript, Vega Lite. Y esto lo hace tremendamente poderosa. ¿Por qué? Porque significa que es muy fácil hacer gráficos interactivos. Esa es una de las cosas. Lo segundo es que Vega Lite implementa un lenguaje de gramática de los gráficos. Más adelante vamos a hablar de eso, pero les quería dar esta pequeña introducción. Altair es declarativo. Básicamente es una filosofía distinta a Matplotlib. A Altair le diremos de una forma más abstracta que en Matplotlib qué queremos y Altair se va a encargar de los detalles. Nosotros nos vamos a definir cada específico detalle, sino que vamos a definir principalmente tres parámetros. El primero son las marcas o marks. Lo pongo en inglés porque como la API de Altair está en inglés, así es más fácil conectarlo al código. Que básicamente las marcas dicen cómo quieres que se muestren tus datos. ¿Quieres que se muestre con líneas, con puntos, con círculos, con barra, etcétera? Hay muchas maneras. Después están los canales. Básicamente acá tú le dices a Altair, esta columna de datos tiene que ir en el eje X, esta columna de datos tiene que ir en el eje Y, pinta cada dato con un color basado en esta columna, etc. Y después está la codificación, que depende del tipo de los datos. O sea, si los datos son una fecha, Altair los va a graficar de una forma distinta. Si son números también, si son categorías, los colores los va a mostrar de forma distinta. Todo esto es información que Altair recibe para básicamente crear un gráfico con las mejores opciones por defecto posible. Es casi como automatizar parte de tu proceso de crear un gráfico. Después hay otras cosas, otros parámetros y otras cosas que también a Altair le gustaría que tú le entregues, pero no son necesarias. Y si tienes como un buen manejo de los primeros, de las marcas, los canales y la codificación, ya puedes hacer casi cualquier gráfico en Altair y después es muy fácil leer la documentación. Y ese es mi objetivo, como lograr que ustedes puedan entender fácilmente un ejemplo de Altair. Todo este concepto de utilizar lenguaje más abstracto para hablar sobre los gráficos, en vez de decir con mucho detalle dónde va cada puntito y etcétera, se llama gramática de los gráficos. Y fue creada fue como parte de las dos personas como gran pensadores, son Wilkinson y Hadley Wickham. Y de hecho Wickham creó una librería que es bien famosa en R, que se llama ggplot2. Hay un
Hay una versión equivalente en Python que después voy a hablar de esa, pero ahora hablaremos de Altair. Pero estos conceptos son parecidos para cualquier librería que implemente la gramática de los gráficos o visualización declarativa. Un ejemplo bien concreto es que, y puede parecer minúsculo, pero afecta mucho, y es que Altair elegirá los colores de tu visualización dependiendo del tipo de datos que tengas. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de cientos de autos en Estados Unidos. En el eje Y vemos millas por galón o kilómetros por litro, y en el eje X vemos caballos de fuerza. Yo no sé nada de autos, pero al parecer mientras más caballos de fuerza, en el eje X parece que es peor el rendimiento de cuánta nafta usa el auto. Si le decimos a Altair que los datos son cuantitativos, la librería automáticamente elegirá una escala continua, como vemos a la derecha, que va desde un celeste claro a un azul más oscuro. Pero si le decimos que los datos son ordinales, vemos que la leyenda a la derecha cambió. Y cambió un poco los colores, porque ahora le estamos diciendo básicamente que el 3.5 cilindro no tiene sentido. Entonces, en vez de dar como un color continuo, le da un color a cada pequeña categoría, sabiendo que están en orden. Igual hay un orden entre los azules, de azul más oscuro a azul más claro. Finalmente, si le dijéramos a Altair que los datos son una categoría o nominales, le daría un color distinto a cada cilindro. En este caso, de nuevo, yo no sé mucho de autos, pero creo que no tiene sentido 4.5 cilindros, entonces en realidad lo que es más correcto serían los datos ordinales. Pero aquí vemos un ejemplo de cómo la visualización declarativa, cambiando un pequeño parámetro, en realidad esto es cambiar una letra en el código para Altair, va a cambiar mucho la visualización. Y implementar estos cambios en librerías que no usen visualización declarativa, por ejemplo, si quieres como probar, oye, ¿cómo se ven estos tres tipos de leyenda distintas? En Matplotlib te tomaría mucho tiempo, podría tomar horas o si eres muy bueno, tal vez media hora. Entonces, este pequeño ejemplo muestra un poco el poder de Altair. Pero visualicemos datos de 6 países, veamos código. Altair usa pandas, que pandas es básicamente una forma para estructurar información rectangular. Entonces, si no lo ha usado, no asuste, piensa en un Excel o en un CSV. Eso es un data frame, eso es pandas. Entonces acá tenemos 3 columnas, una es el identificador del país, acá tenemos el país del 1 al 6, otro es la población, acá le puse unas poblaciones ficticias e ingresos ficticios. Si, por ejemplo, el primer país es un país chico, podría ser Argentina, podría ser Uruguay, perdón, después o uno más grande podría ser Argentina, etc. Pero la idea es que cada línea es un país. Y ahora vamos a mostrar un ejemplo de cómo visualizamos estos datos en Altair. El primer paso es que le damos los datos a Altair. Le decimos, tomamos este rectángulo de datos que creamos usando la librería Pandas y se lo damos a alt.chart, básicamente gráfico de Altair. Y después en el segundo paso le decimos, queremos visualizar estos datos como círculos. Y acá le di un tamaño más grande, solo para efecto de la presentación, tamaño 200. Pero después muy importante, y esta es la parte que casi más clave, es que codificamos los canales. O sea, acá está el canal X, el eje X, le decimos que va a ser la población. Y si ven a la derecha del texto de población hay 2 puntos y una Q. Esto significa que le estamos diciendo a Altair, estos son datos cuantitativos. Y esto es muy importante porque Altair va a usar esa información para ver cómo grafica estos datos. Después le damos a color, le decimos, oye, pinta cada círculo por el país. Entonces, y le estamos diciendo que va a ser cuantitativo también. Entonces, ¿qué le dijimos a Altair? Le dijimos básicamente 3 cosas. Queremos círculos, queremos un eje X que esté dado por la población y le dimos una forma de pintar cada círculo. Entonces, y también le dimos los tipos de la variable. Le dimos esas 4 cosas. Entonces, recordando, teníamos este rectángulo que nos genera este gráfico. Como ven, no hay un eje Y porque no lo definimos. Como Altair entiende eso y crea un gráfico en una dimensión. Y la leyenda, si ven, es el identificador del país. ¿Ven algo extraño acá?
Bueno, si ven como en el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, en realidad el país es una variable categórica. O sea, no, cada país es una entidad distinta por sí sola, no es algo continuo. No es como que Chile, Uruguay y Argentina cada uno debería ser más celeste o no, tal vez lo podríamos ver por latitud o longitud, pero en realidad no tiene mucho sentido en este caso. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Bastante fácil, solo cambiamos una letra de todo el código. Le decimos a Altair, esta es una variable nominal. Entonces, simplemente al hacer ese cambio, a cambiarlo a una variable nominal, Altair sabe que cada país es una categoría distinta y ahora lo muestra con colores distintos. Entonces, ahora si quisiéramos ver, oye, ¿dónde está el país 4? Fácilmente encontramos cuál es el celeste o el verde, que tiene mucho más sentido con lo que son nuestros datos. Altair es bastante inteligente en ese sentido. Entonces, si comparamos los dos gráficos, vemos que lo que cambió fue el color y la leyenda, todo cambiando una letra. Ahora digamos que queremos agregar ingreso al gráfico. A la izquierda tenemos el código que estábamos usando y tenemos el ejemplo que resultó de ese código. Y a la derecha simplemente agregamos una línea. La línea es y igual ingreso y le decimos que es cuantitativo. Entonces Altair rápidamente agrega otra dimensión al gráfico. ¿Por qué muestro este ejemplo? Porque Altair es muy bueno para iterar. O sea, como yo cambiando pequeñas cosas cambio el gráfico completamente. Le puedo cambiar el tipo de los datos, le puedo cambiar qué va en el color, le puedo cambiar el mark circle, que marca que son círculos, lo podría cambiar por líneas o lo podría cambiar por barras, etc. Súper fácilmente sin tener que recrear todo el gráfico. Entonces, Altair permite hacer estas modificaciones de una forma que es bastante poderosa, lo que nos permite iterar mucho más. No me estuve preocupando de los colores, no me estuve preocupando de si el eje incluía el eje 0, porque el número 0, porque Altair por defecto siempre incluye el 0, como en general es una buena práctica. Eso lo podemos desactivar si queremos, pero va a elegir buenos defaults. De hecho, si ven el eje X y el eje Y, como los números se ven bastante bien, están bien separados, como que usa números redondos, puras cosas que tienen bastante sentido y que hacen que sea mucho más fácil construir visualizaciones efectivas sin tener que estar preocupándonos de todos los detalles. Y todo esto con 4 líneas de código, lo que en Matplotlib o en otra herramienta tendríamos que definir la leyenda aparte, cambiar los colores, definir los colores de manera distinta, etc. Sería bastante trabajo. Y otra gran ventaja es que es muy fácil hacer los gráficos de Altair interactivos. O sea, simplemente agregando tooltip a la definición y poniendo qué columnas queremos que aparezcan, rápidamente, simplemente poniendo arriba, podemos ver esos datos. Y esto es porque todo esto está hecho en JavaScript, entonces también es muy fácil incluir estos gráficos en una página web, en una visualización, en un dashboard, etc. Lo que lo hace de nuevo muy poderoso. Y por último, si todo esto no te convenció, además podemos hacer gráficos interactivos que interactúen entre ellos. O sea, si yo selecciono acá en el gráfico arriba, tenemos la temperatura de Seattle, cada día de Seattle, y está separado por categorías si es que hubo sol, si hubo neblina, si hubo nieve, si hubo lluvia. Y yo estoy seleccionando un grupo de días, o sea, en ese caso está como seleccionando marzo, abril y mayo. Y abajo nos está mostrando el histograma de cuántos de esos días fueron sol, cuántos días de esos fueron lluvias, cuántos neblina, etc. Entonces, permite explorar mucho mejor los datos. O sea, si yo le paso esto a una persona que quiere explorar los datos, le estoy dando algo mucho más interesante. Y todo esto lo puedes mandar como un HTML porque es todo JavaScript y cualquiera lo puede abrir en su casa. Entonces, la verdad es que es bastante práctico. También los gráficos se pueden combinar. Acá yo hice un ejemplo, se combinan con el símbolo de más, que básicamente le está diciendo al Altair, toma estos dos gráficos y dibújalos en los mismos ejes. Entonces acá yo lo que hice fue hacer un gráfico, le puse unos datos falsos acá, pero de círculos azules, círculos amarillos, líneas grises, texto, cada una de esas cosas es un gráfico distinto. Y usando el más, los junto. La gracia de esto es que me permite tener código que es súper fácil de mantener. O sea, si yo quiero cambiar el porte del texto, simplemente voy a la parte del texto, o si hay algo que no me gustó de mi visualización, si le quiero agregar los números al lado de los circulitos, también lo puedo hacer súper fácil. Esta es parte también del poder que tiene Altair y tener esta gramática de los gráficos.
También, como les mostraba antes, o sea, como hay otros, en el anterior lo estábamos mezclando, en este lo estamos mostrando verticalmente. Y acá les dejo el código que viene de la documentación de cómo hacer de que estos gráficos interactúen, por si quieren más detalle. Al principio puede ser no tan intuitivo, pero después uno le va agarrando la mano y se vuelve más fácil. Y todo esto, si vemos, es súper poco código, y eso es lo que quería mostrar en esta slide. Como a la izquierda vemos que es súper poco código para lo poderoso de lo que tenemos a la derecha. Entonces esa es otra gran ventaja de Altair. Ahora espero que ya te haya convencido de que Altair es una gran librería y que tal vez pueda ser útil para ti. Pero te quiero mostrar también cómo funciona para que entiendas un poco más qué hay detrás de todo esto. Lo primero de todo es que Altair simplemente es una librería que genera JSONs, genera especificaciones de JSON, que después esos JSON básicamente cumplen la especificación que da Vegalite. Vegalite es una librería de JavaScript. Y esa librería es la que transforma ese JSON en JavaScript que al final cualquier navegador puede interpretar. Lo que hace que el código sea súper a través de plataformas, o sea, le pueden mandar a cualquier persona el archivo HTML y lo va a poder abrir. Y al mismo tiempo podemos usar todas las ventajas de Vegalite, que Vegalite es una librería que los que lo mantienen son unos genios y siempre van actualizando y mejorándola. Entonces Altair al final simplemente traduce código de Python en una especificación de JSON que Vegalite entiende. Y cuando Vegalite procesa eso, nos genera el gráfico. Entonces, en realidad, como toda esta estructura hace que Altair sea muy poderoso, porque nosotros usando algo que es familiar para nosotros, que es Python, llegamos a un gráfico de JavaScript que es más poderoso. Todo esto significa que está limitado a lo que se puede hacer en Vegalite, pero en realidad no hay tantas limitaciones. Pero algunos gráficos pueden ser difíciles de armar. O sea, si hay cosas que por defecto no están tan bien pensadas, tal vez, por ejemplo, no hay nada 3D. O sea, si quieres armar algo 3D, Vegalite no es lo tuyo. También, como es JavaScript y carga todos los datos en el navegador, al final también puede ser un poco pesado los archivos que genera. Entonces, cuando hay muchos datos puede ser un poco complicado, pero en general yo no he tenido problemas. Después también, pero por otro lado, Vegalite avanza muy rápido. Ya ha incorporado muchas cosas que yo sentía que faltaban hace 2 años o errores que habían en el programa. Yo siento que el equipo de Vegalite lo ha incorporado y eso también como me motiva con la librería porque siempre salen cosas nuevas que puede hacer, etc. Y finalmente también quería mencionarles que el creador de Altair, Jake van der Plas, ha diseñado la librería para que se ajuste a la especificación de Vegalite casi automático. O sea, en general Vegalite sacaba una nueva versión de ellos y a los pocos días Altair ya se había ajustado, lo que es bastante impresionante. Últimamente en la versión 5 de Vegalite hubo algunos problemas para eso, así que Altair está un poco atrasado, lleva unos meses atrasado, lo que no es tan grave en realidad. Y si lo quieren ver, dejé el link de GitHub ahí por qué, y es porque Vegalite cambió algunas cosas más estructurales que no son compatibles con algunas de las cosas de Altair, entonces ahí están viendo cómo resolverlo. Por último, no quería dejar de mencionar Plot9, que es otra opción declarativa en Python. Plot9 está basado en ggplot2, ggplot2, que es una librería de R, que al final siempre se presenta como el estándar de la gramática de los gráficos. Toda la gente que se está moviendo de R a Python, que en general se va a Plot9, porque es mucho más parecida el lenguaje, como que esto no es tan parecido al Altair, o sea, usa los mismos conceptos, pero no es exactamente lo mismo. Y una gran ventaja de Plot9 es que está hecho en Matplotlib. Entonces todas las cosas que sabe Matplotlib las puedes usar en Plot9. Pero un problema es que no es interactivo. Como no es JavaScript, perdemos como todas esas cosas que tenemos por ser JavaScript. Ahí les dejé el link a la documentación por si les interesa ver más detalles de Plot9. Y bueno, o sea, la conclusión de esta charla es que los invito a probar Altair. Es una librería muy poderosa, muy flexible, que se puede usar en la web súper fácil y que tiene como todo este poder de la gramática de los gráficos. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación.